Revelado, el oscuro secreto detrás de 2 millones de suscriptores y su aterrador origen oculto era una mañana tranquila en el pequeño pueblo de Tlalpan, donde las montañas susurraban secretos en el aire. La panadería de María Pérez, un lugar que había pasado de generación en generación, se erguía orgullosa en la plaza. Su mezcla de aromas, pan caliente, canela y chocolate, era la banda sonora que prometía un día perfecto. Pero ese día, algo diferente flotaba en el ambiente. Algo que haría temblar las paredes de la vieja panadería. María despertó con un sudor frío empapando su frente. Al mirar su teléfono, la pantalla parpadeó, 2 millones de suscriptores. Su corazón se detuvo. ¿Cómo había sucedido esto? Ni siquiera había hecho un video especial. La sonrisa de la victoria en su rostro se desvaneció rápidamente al notar que, justo detrás del número imponente, se escondía un misterioso eco de voces antiguas que parecían llamarla. Un escalofrío recorrió su espalda, la fama llegó veloz, pero con ella, cosas extrañas comenzaron a suceder. Durante la noche, mientras su familia dormía, luces en la panadería parpadeaban sin razón. Ruidos inquietantes, como si alguien hubiera derribado el estante de las galletas, resonaban en la quietud. María intentó ignorarlo, pero cada vez que tomaba el pan recién horneado, un nudo crecía en su garganta. Aquel éxito venía con un oscuro secreto, un pacto olvidado en tiempos de colonización que ahora reclamaba su precio. Los vecinos, intrigados, comenzaron a murmurar. Es la suerte de los Pérez, algunos decían. Pero había un aire de desconfianza, una sombra de inquietud que causaba que los ojos se desviaran al pasar por la panadería. La historia de María pasó de ser un relato de orgullo a convertirse en un misterio de horror. Los comentarios en su canal se volvían más perturbadores. Los ancestros están insatisfechos, tu éxito es su dolor, decían algunos, mientras otros simplemente hacían silencio, temerosos de ser escuchados. Una noche, con el viento aullando en la calle, la abuela de María apareció, con su sabiduría y fuertes convicciones. Hay un espíritu que protege nuestra herencia, reveló con voz temblorosa. El éxito viene con responsabilidad. Hay que reparar el daño de los pasados. Las velas chisporroteaban, creando sombras danzantes en el rostro de su abuela. Que estaba dispuesta a sacrificar para salvar lo que había construido. Antes de continuar, necesito contarte algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en su sistema y muchas personas se están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si estás disfrutando el contenido, dale a la campanita y selecciona todas las notificaciones para que no te pierdas videos futuros. Y si puedes dejar un like, realmente me ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Dime en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, con cada ritual que realizaban, cada ofrenda que dejaban, María sentía que las cosas se complicaban más. Las luces parpadeaban con más intensidad y los ruidos se convertían en susurros insistentes. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para mantener tu legado? Las paredes de la panadería parecían cerrarse, y una especie de desesperación se apoderaba de su familia. Las riendas del éxito se volvían pesadas y, mientras la noche caía, el pueblo entero comenzó a notar la tensión. Todas las miradas llegaban a ellos. La familia Pérez estaba en el centro de algo grande, algo ancestral. Pero, ¿podrían enfrentarse a las sombras del pasado y salir adelante? La pregunta quedó flotando en el aire, un eco que llenaba de incertidumbre cada rincón de su hogar. ¿Qué pasaría cuando las sombras finalmente reclamaran lo que les pertenecía? La noche avanzaba pesadamente sobre Tlalpan, y la panadería de María parecía más un escenario de pesadilla que un lugar acogedor. Afuera, los murmullos del pueblo se tornaron en ecos ominosos, resonando por las calles desiertas. Cada paso que María daba dentro del establecimiento parecía amplificarse, como si las paredes absorbían su angustia. La desesperación la consumía. Se encontraba frente al altar que habían improvisado, frutas, pan y pequeñas velas que parpadeaban como si temiesen el viento que, en su aliento helado, amenazaba con extinguirlos. ¿Qué más debo hacer?, se preguntaba una y otra vez, sintiendo cómo la presión del éxito se convertía en una carga, en una condena. De pronto, un grito desgarrador proveniente del fondo de la panadería la hizo saltar en su lugar.
Era su hijo, Luis, quien había estado a su lado durante todos aquellos días extraños, siempre con una mirada de nerviosismo que le desgarraba el alma. Corrió hacia él. La luz blanca del refrigerador parpadeaba, y con cada destello, las sombras parecían cobrar vida. «Mamá, hay algo en el sótano», balbuceó el niño, sus ojos grandes y llenos de terror. María sintió un escalofrío que le recorría la espalda. No había querido hablar sobre el sótano, un lugar que había sido cerrado y olvidado por generaciones. «No hay nada, Luis. Solo es tu imaginación», dijo, pero su propia voz temblaba. Aún así, el miedo de su hijo era contagioso. La necesidad de enfrentar lo desconocido se apoderó de ella como un impulso primal. Con una linterna en una mano y el corazón palpitando descontroladamente, María decidió descender al sótano, un lugar tan lleno de historias y secretos olvidados que parecía un eco de tiempos remotos. Cada escalón crujía, resonando con el peso de lo que estaba a punto de descubrir. La penumbra era densa, y mientras iluminaba las paredes con su linterna, María vio símbolos extraños esculpidos en la piedra. Eran antiguas runas, signos que nunca había visto antes pero que le parecían familiares, como si hubiesen estado ahí, esperándola. De repente, un vello se le erizó al escuchar un murmullo. «Reclama lo que es tuyo», susurraba una voz tenue, como un canto de sirena que arrastraba su alma hacia la oscuridad. No podía volver atrás. Estaba atrapada en un vértigo de revelaciones. Aquellos símbolos, el pánico de Luis, el éxito aplastante, todo comenzó a cobrar sentido. La conexión entre el éxito de su panadería y la historia de un pacto familiar antiguo se tornó muy evidente. La carga del legado no era solo suya, era de cada uno de sus ancestros. Aceleró el pulso mientras el miedo se transformaba en una mezcla perturbadora de curiosidad y terror. Al encender un viejo candil olvidado, la luz iluminó un pequeño altar en el centro del sótano. Estaba cubierto de objetos, fotos de sus antepasados, cartas amarillas de amor y peticiones, y al fondo, algo que brillaba ominosamente. María se acercó con el aliento cortado, y al tocarlo, una visión estalló en su mente. Vio a sus ancestros, los rostros marcados por la tristeza y la desesperanza, reclamando venganza por un honor perdido. En un instante, el terror se apoderó de ella. La pregunta no era solo qué estaba dispuesta a sacrificar, sino también qué estaba a punto de desatar. Mientras el suelo temblaba bajo sus pies y el susurro se convertía en gritos de agonía, María se dio cuenta de que el precio de la fama podría ser mucho más alto de lo que jamás imaginó. «Luis. Sal de aquí», gritó, pero la voz de su hijo había desaparecido en el eco de la oscuridad. ¿Qué iba a enfrentar ahora? La familia había cruzado un umbral del que no había vuelta atrás. Y en el abismo del sótano, la respuesta estaba más cerca de lo que nunca habría esperado, y el panteón de los ancestros no estaba dispuesto a dejarla escapar tan fácilmente. ¿Aceptaría el desafío o se convertiría en una víctima más de su propio legado? El aire del sótano estaba viciado, lleno de un olor dulzón que parecía irradiar desde el altar. María se sentía atrapada en un laberinto de voces, un eco de lamentos que resonaban en su cabeza y la obligaban a tambalearse entre la curiosidad y el horror. Cada paso hacia el altar se sentía como un viaje hacia lo irreparable, un trance que la empujaba a tomar decisiones que nunca había imaginado. Unos ojos negros como pozos profundos se encontraron con los suyos desde la penumbra. Era Luis, parado a unos pasos, su figura temblorosa apenas iluminada por la linterna. La mezcla de miedo y desesperación en su rostro desgarró el corazón de María. «Mamá, no deberías estar aquí», murmuró, su voz quebrada por el terror. «¿Qué has visto, hijo?». La pregunta salió de sus labios, pero ella ya sabía la respuesta. Las raíces de su familia estaban malditas, envueltas en leyendas oscuras que ahora parecían cobrar vida. «Vi cosas sombras, y oí gritos. Están enfadados, mamá». Luis retrocedió un paso, como si las paredes mismas se estuvieran cerrando a su alrededor. María sintió el pánico crecer en su pecho. Era un ciclo vicioso del que no podían escapar. Las palabras del niño resonaban, helando su sangre. «Reclama lo que es tuyo». La voz de aquel susurro parecía ahora más fuerte, como una melodía angustiante que subía desde el fondo del sótano, implorando su atención. ¿A qué se refería?
¿A obtener lo que le pertenecía, o a cargar con el dolor y la desgracia de sus ancestros? Luis, debemos salir de aquí, dijo, intentando mantener la calma, aunque el temblor de su voz revelaba lo contrario. Pero en el momento en que se giró para escapar, la oscuridad pareció cobrar vida. Un vórtice de sombras las rodeó, atrapando a madre e hijo en un abrazo helado. Las runas comenzaron a brillar con una luz propia, proyectando figuras distorsionadas en las paredes. No. María gritó cuando unas manos frías, suaves como la niebla, tocaron sus brazos. Pidieron su atención, su rendición. La desesperación en su corazón creció, sabía que estaba a punto de cruzar un límite que cambiaría todo. Vuelve con nosotros, reclama tu lugar. Las voces se unieron en un coro sombrío, sacando a la luz recuerdos opresores que hicieron que las lágrimas brotaran de sus ojos. María se sintió angustiada, como si estuviera despierta en un mal sueño del que no podía escapar. Había tanto dolor en su linaje, tanto sufrimiento acumulado. Era su deber ahora cargar con ese peso. La linterna parpadeó y, con el último destello, vislumbró algo de luz tenue que provenía del pasillo del sótano. Era una salida, una oportunidad de escapar. Pero, al mismo tiempo, podía sentir que el extraño objeto sobre el altar le gritaba, le exigía que lo tocara de nuevo, que lo reclamara como suyo. No podemos quedarnos, Luis, dijo, pensando en el futuro de su hijo. Pero, en el fondo, sabía que la decisión no sería fácil. Los ancianos esperaban su elección con una impaciencia palpable, como sombras sedientas. Luis, sin embargo, parecía sentir lo mismo. Mamá, no son como nosotros. Su voz era un eco de advertencia, y al verla dudar, corrió hacia la luz del pasillo, dejando atrás el terror del sótano. Luis, espera. María gritó, pero el impulso de escapar, de seguir a su hijo, era más fuerte que el llamado del altar. Tomó la decisión de huir, de abandonar ese lugar maldito, cuando al mismo tiempo un estruendo ensordecedor sacudió las paredes. La tierra tembló, y en un instante, comprendió que salieron de las sombras, pero no sin pagar un precio. La historia de su familia, el pacto que había marcado sus vidas, comenzaría a reconstruirse en la superficie, y la verdad nunca estaría a salvo del pasado. Afuera, la noche en Tlalpan parecía esperar. Pero María no sabía que las sombras nunca se habían ido, y que el eco de su decisión resonaría en las calles de su pueblo. ¿De verdad había logrado escapar? O tal vez, solo había iniciado el verdadero horror. ¿Qué otros secretos la próxima noche le revelaría? María salió del sótano sin mirar atrás, arrastrando a Luis con ella. El aire fresco de la noche le golpeó el rostro, pero no logró disipar el frío helado que se había apoderado de su interior. El crujido de las hojas bajo sus pies resonaba en la oscura oscuridad, y cada paso parecía preguntar si su decisión había sido la correcta o simplemente el comienzo de una pesadilla más profunda. «Mamá, ¿qué ha pasado?», Luis preguntó, aún tembloroso. La inocencia de su voz la cortó como un cuchillo. Más que las sombras en el sótano, eran las dudas sobre lo que acababan de dejar atrás lo que realmente la atormentaba. «No lo sé, hijo. Solo sé que no podemos volver ahí», respondió, intentando sonar firme. Caminó más rápido, pero el escenario se llenó de ecos de susurros, sombras que parecían seguirlas. Cada vuelta de esquina parecía un recordatorio de su error, un varapalo que amenazaba con arrastrarles de nuevo hacia el horror. Mientras cruzaban por la plaza del pueblo, puede que una hora después de haber escapado, se dieron cuenta de que todo parecía diferente. Las luces eran más tenues, las calles más vacías. El bullicio de la vida cotidiana había desaparecido, y un silencio inquietante se cernía entre los edificios. La sensación de que algo no estaba bien se instaló con una calma aterradora. «Vamos a casa», dijo María, pero en su corazón sentía una creciente ansiedad. Algo la empujaba a mirar sobre su hombro, a buscar algo que sabía que no debía estar ahí. Cuando llegaron a su casa, las luces estaban apagadas. Era inusual. Normalmente, su esposo, Ramón, la esperaba con su taza de café y un abrazo cálido. Ahora, era solo el silencio lo que le saludaba. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Ramón», gritó, con una voz titubeante que resonó en el vacío.
No hubo respuesta. Luis parecía estar sintiendo el mismo terror. Yo tengo miedo, mamá, dijo, acercándose a ella, buscando la protección que solo una madre puede ofrecer. María sintió el nudo en su garganta. No pasa nada, hijo, mintió, aun sabiendo que las palabras no eran reales. La imagen de su esposo sonriente y cariñoso invadía su mente, pero pronto se esfumó ante la posibilidad de lo peor. Dejando a Luis en la entrada, María se aventuró adentro. La oscuridad era palpable y, al encender la luz, una sensación de inquietud aumentó. Las sillas estaban desordenadas, como si alguien las hubiese movido en su ausencia. Las ventanas estaban entreabiertas, dejando que el viento susurrante arrastrara los ecos de lo que había sucedido en aquella casa, y entonces, entre el silencio, oyó un murmullo. Era leve, casi un susurro, pero su corazón se detuvo al reconocerlo, la misma melodía angustiante que había escuchado en el sótano. Reclama tu lugar, resonó una vez más, un eco de lo que habían dejado. María sintió el miedo apoderarse de ella. La insistencia de esas palabras era devastadora. Se volvió hacia Luis, quien ahora se mantenía al pie de la escalera, atrapado en sus propios miedos. ¿Qué está pasando, mamá?, preguntó, con los ojos tan grandes como platos, aunque una línea de resolución comenzaba a formarse en su pequeño rostro. Con cada segundo que pasaba, las sombras cocinaban más secretos. María se dio cuenta de que su historia no había terminado, solo había comenzado. El pasado reclamaba su atención y, por mucho que quisiera proteger a Luis, sabía que ese viaje había sido solo el primero de muchos. ¿Qué tenemos que hacer?, Luis preguntó, como si sintiera que el destino ya se había sellado. María sintió una oleada de determinación mientras los murmullos se intensificaban. Había un camino frente a ellos, oscuro y lleno de peligros, pero si no se enfrentaban a sus demonios, nunca tendrían paz. Debemos regresar al sótano, dijo, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Mientras esas palabras salían de su boca, supo que estaban sellando la osadía de su decisión. Pero también había algo más en su voz, un deseo por entender, por romper el ciclo. Luis asintió, aunque sus ojos mostraban terror. Pero mamá, ¿y si lo que encontramos es peor? Sea lo que sea, enfrentémoslo juntos, respondió María, aferrando la mano de su hijo. Enfrentar el pasado sería su única opción. Y así, mientras el aire se llenaba de murmullos insistentes, madre e hijo se adentraron, una vez más, en la oscuridad, pero una sombra en la esquina del umbral se movió. Una figura conocida, una ausencia que ahora se manifestaba. Sus corazones acelerados chocaron con la inminente revelación, el eco de lo que el futuro les esperaba resonando en la noche. ¿Qué otros secretos estaban por revelarse en el sótano, y qué sacrificios tendrían que hacer para liberarse realmente de la maldición familiar? María y Luis descendieron las escaleras del sótano, cada paso resonando en la penumbra como un latido pesado y agónico. La fría humedad del lugar les abrazó, intensificando el denso aire de ansiedad que ya les oprimía. La melodía, que antes era un susurro tenue, se tornaba más clara, más insistente, mientras sus pasos los guiaban hacia el centro de la oscura habitación. ¿Estás seguro de esto, mamá?, Luis murmuró, su voz temblando. María se detuvo y miró a su hijo. La luz parpadeante de la linterna se reflejaba en sus ojos, llenos de incertidumbre. Ella se sintió culpable por haberlo arrastrado a este abismo, pero también comprendía que no podían darse el lujo de retroceder. No tenemos otra elección, respondió, tratando de sonar valiente. Por dentro, sin embargo, el miedo le atravesaba como un frío escalofrío. El sótano tenía su propio latido, una energía pulsante que parecía concentrarse justo en el centro donde antes se había levantado un altar, ya desmantelado por el paso del tiempo y el dolor. El murmullo resonó nuevamente, más fuerte esta vez, reclama tu lugar. María se sintió mareada. Las paredes del sótano parecían cerrarse a su alrededor, y el eco de su propia respiración la llenaba de pánico. Luis, quédate cerca de mí, instó, mientras se adentraban más en la oscuridad, cada vez más conscientes de la presencia invisible que parecía acecharles. En el rincón más alejado, un viejo cofre de madera captó su mirada. Estaba cubierto de polvo y telarañas, pero algo en su diseño antiguo le dio a María una sensación de inquietante familiaridad.
Sin pensarlo, se acercó y, tras un profundo respiro, lo abrió. El chirrido de las bisagras sonó como un grito agudo en la quietud del sótano. Dentro, encontró un libro de páginas amarillentas que parecían estar llenas de símbolos extraños y dibujos perturbadores. Se sintió atraída, como si las páginas la llamaran, mientras Luis atisbaba a su lado, sintiéndose cada vez más incomprendido por el horror que rodeaba a su madre. ¿Qué es esto?, preguntó él, incapaz de ocultar el miedo que temblaba en su voz. Es un diario, respondió María, mientras pasaba las páginas con las manos temblorosas. Sus ojos se agrandaron al leer fragmentos que hablaban de un ancestral pacto, de sombras que llevaban años acechando a su familia, de poderes oscuros que reclamaban sangre. Las palabras resonaban en su mente, revelando verdades que nunca había querido enfrentar. La voz que antes susurraba ahora se alzaba, más clara y fuerte: reclama tu lugar, el ciclo debe terminar. Mamá. Luis exclamó, asustado, mientras el ambiente a su alrededor comenzaba a vibrar y las sombras parecían cobrar vida. Las luces se apagaron repentinamente, y la oscuridad se volvió densa como una cortina que les cubría. Debemos irnos, mamá. Ahora, insistió Luis, pero María se sentía paralizada. El diario tenía el poder de cambiarlo todo, de romper las cadenas que habían atormentado a su línea familiar durante generaciones. Pero a qué costo. De repente, una risa tenue, casi infantil, resonó a sus espaldas. María giró la cabeza y vio la figura. Era la silueta de un niño. Luis la había visto también, pues su expresión pasó del miedo al asombro. La figura le sonrió, y en sus ojos había una mezcla de tristeza y desesperación que hizo que María sintiera que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Vine a mostrarles el camino, dijo el niño, su voz era suave pero insistente, llena de un poder antiguo. María sintió un nudo en el pecho. ¿Camino hacia qué?, preguntó, intentando sonar firme, aunque sus palabras temblaban en el aire. Camino hacia tu verdad. Todo lo que has olvidado, todo lo que se ha perdido, respondió la figura. El eco de su voz reverberó y el aire se volvió denso, como si el sótano respirara. María había tocado algo más profundo que el miedo. Era el miedo a conocer su propia historia y a tomar decisiones que podrían cambiar el destino de su familia para siempre, y mientras la luz parpadeante iluminaba brevemente el espacio, María comprendió que no había más fuga, solo el enfrentamiento con su pasado. ¿Sería suficiente la verdad para romper el ciclo? En ese instante, comprendió que había más en juego que su vida y la de Luis. Los movimientos de la figura infantil empezaron a acercarse, y en sus ojos había un desafío que resonaba con la historia que habían dejado atrás en los escalones del sótano. ¿Sería el chico la llave para liberar el dolor que había estado oculto durante tanto tiempo, o representaría una nueva amenaza, un peligro mayor del que jamás hubieran imaginado? Mientras María enfrentaba los secretos, la oscuridad pulsaba a su alrededor, preparándose para devorarla de nuevo, y solo podía preguntarse si el sacrificio que estaba a punto de hacer traería luz o más sombras a su historia. La figura infantil dio un paso hacia ellos, y en el instante en que lo hizo, el aire se volvió aún más denso, cargado de un miedo casi palpable. María luchó por hallar su voz. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó con una firmeza que en realidad no sentía. La luz parpadeante creó sombras danzantes, y en ese oscuro caos, sintió que el corazón se le aceleraba. Quiero que vean, dijo el niño, señalando el libro que María aún sostenía, como un símbolo de las verdades ocultas que había evocado. Todo lo que se ha perdido está encerrado en esas páginas. La historia de su familia no es solo dolor, también hay esperanza. Luis, aún en estado de shock, murmuró, ¿pero y si no somos lo que esperamos? ¿Y si el conocimiento nos destruye? La risa del niño resonó de nuevo, pero esta vez con una tristeza profunda que hizo temblar a María. Conocer no siempre es destructivo, Luis. A veces, lo que encontramos nos prepara para luchar. Solo así podrá romperse el ciclo. La desesperación en su voz hizo eco en el sótano. María vio la convicción en los ojos de Luis y sintió el peso del recuerdo en su pecho. Habían sido los secretos familiares los que habían mantenido a su madre encadenada a un pasado tormentoso, y ahora, incluso su propio hijo parecía atrapado por los miedos heredados. ¿Qué debo hacer?,
preguntó María, y el niño pareció iluminarse con su pregunta. Debes abrirlo. No solo las páginas, sino tu corazón. Cada símbolo lleva una historia, cada palabra una carga. Algunas se cuentan a través de susurros, otras, a través de gritos. Un momento de coraje puede cambiarlo todo. Mientras decía esto, la habitación comenzó a temblar. Un sonido como de cristal roto resonó en el aire. María sintió una oleada de energía cruzar su cuerpo, como si el pasado estuviera luchando por salir de las sombras. Luis, gritó, atrapada en un instante de pánico. La figura del niño no se movió, permaneciendo firme y serena, mientras el espacio alrededor se convertía en un caótico espectáculo de luces y sombras. Debemos salir de aquí, ahora. Sin embargo, Luis la miró con una determinación que la sorprendió. No, mamá. Tal vez sea el momento de enfrentarnos a esto juntos. Si hay algo que podamos descubrir aquí, tal vez podamos encontrar la paz. María parpadeó, absorbiendo su energía. La linterna se apagó por completo, sumiéndolos en la oscuridad absoluta. El sonido de sus respiraciones resonó. María sintió el pulso del sodato, como si el edificio mismo estuviera augurando lo que debía venir. Hazlo, el niño pronunció en un susurro trémulo, cuya voz parecía provenir de todas partes. Con manos temblorosas, María llevó el libro hacia su pecho, sintiendo el frío de las páginas ya gastadas en su piel. Voy a abrirlo, dijo, y al pronunciar estas palabras, confirmó su decisión. Sintió una fuerza nueva brotar de su interior, como si el poder de sus ancestros la atravesara. Mamá, ten cuidado. Las sombras están aquí, gritó Luis, pero ya era demasiado tarde. Al abrir el diario, una oleada de aire helado la envolvió, llevándose gritos y ecos lejanos. Las páginas comenzaron a brillar, y en lugar de palabras, vislumbraron caras que parecían suplicar liberación. María cerró los ojos, el miedo llenando su pecho, y se encontró gritando en la oscuridad por respuestas, mientras sombras extrañas las rodeaban. Su corazón latía con fuerza, pero había un destello de esperanza en su mente. De repente, un silencio abrumador se apoderó del sótano. Las sombras se quedaron inmóviles, y la voz del niño, suave y clara, resonó nuevamente. La verdad rara vez es fácil de soportar, pero el conocimiento, cuando se abraza, es liberador. Mientras su último eco desaparecía, María comprendió que había entrado a un peligroso juego, y que la única manera de salir era enfrentar lo que tanto había temido. ¿Podrá realmente deshacer la carga del pasado y dar rienda suelta a sus miedos? Si el ciclo realmente debía terminar, ¿quién se vería obligado a sacrificar lo que quedaba de su historia, mientras él? Silencio se mantuvo, el sótano comenzó a vibrar de nuevo, un sutil recordatorio de que este enfrentamiento apenas comenzaba. ¿Qué has encontrado, mamá? ¿Estás lista para abrir tu corazón a lo que venga?, preguntó Luis, y con esas palabras, María sintió que el verdadero desafío estaba lejos de terminar. La sombra de sí misma la observaba ahora, esperando su siguiente movimiento, como un monstruo hambriento en la oscuridad. Las páginas del diario brillaron intensamente, proyectando un halo de luz que parecía reunir las sombras alrededor de María y Luis. Las caras que emergían de las hojas vislumbraban emociones crudas, desesperación, agonía, anhelos reprimidos. María respiró profundo, intentando anclarse a la realidad mientras un susurro sonaba en su mente, cada vez más fuerte. Mamá, no te acerques, gritó Luis, desesperado, sus palabras resonando en el eco del sótano. Pero algo la mantenía atada a aquellas visiones, como un imán irresistible. Las imágenes comenzaron a contar la historia de su linaje, sus voces clamando por ser escuchadas. María sintió un tirón en su pecho, una conexión intensa y peligrosa. Las sombras comenzaron a transformarse, girando en torno a sus piernas, como si quisieran arrastrarla hacia un abismo. ¿Qué está pasando?, le preguntó al niño, que ahora parecía un faro en medio de esa tormenta de emociones. Están aquí para liberarse, pero también para recordarte lo que has tratado de olvidar. El niño respondió con ojos profundos que parecía traspasar el polvo del tiempo. ¿Olvidar? No sé de qué hablas, murmuró María, la voz temblorosa y cargada de miedo. Solo quiero que esto se acabe. El niño sonrió,
pero su sonrisa no era de alegría, sino de tristeza. No puedes acabar con lo que no entiendes. Debes escucharlos. Las caras comenzaron a reconstruir momentos fragmentados, una abuela llorando por una pérdida, un tío gritando en silencio mientras se perdía en su propia tristeza, secretos murmurados entre risas ahogadas. Aquellos que habían sido olvidados parecían volver, erguidos entre sombras, y María comenzó a sentir el peso de sus historias en su alma. Luis empezó a decir, pero él la interrumpió, su voz ahogada por la angustia. Mamá, sal de ahí. Él hizo un movimiento hacia ella, pero las sombras crepitaban, defendiendo su acceso a la verdad. No. María exclamó, su voz resonando con una determinación que no sabía que poseía. Si esto es lo que necesitamos, debemos enfrentarlo. Es hora de romper el ciclo. Con su mano aún extendida sobre el libro, comenzó a murmurarse a sí misma palabras de aliento. Cada frase empujaba la oscuridad un poco más lejos. El niño la miraba fijamente, una mezcla de admiración y preocupación en su mirada, mientras las sombras comenzaban a retroceder, como si la valentía de María las atemorizara. Lo sé, no puedo hacer esto sola, dijo en un susurro. Luis, confía en mí. Debemos dar un paso juntos. Luis la miró con temor, pero también con una chispa de esperanza. Estoy contigo, mamá. Siempre, dijo. Y con esas palabras, la conexión entre ellos pareció fortalecer el espacio. Sin embargo, el aire comenzó a espesarse nuevamente, y un viento helado irrumpió en el espacio, llevándose consigo ecos de un dolor antiguo. María, firme, tomó la decisión de abrir su corazón junto con el libro. Entonces, una voz resonó en su interior, familiar y extraña. Si no sacas la verdad de las sombras, el pasado quedará atrapado eternamente, y las siguientes generaciones cargarán con ello. La advertencia, potente y desoladora, la hizo cerrar los ojos con fuerza, enfrentándose a sus temores. Las sombras, ahora un torbellino de formas inquietantes, comenzaron a formar un rostro cada vez más definido. María sintió como si algo en su interior se desgarrara. ¿Quién eres?, preguntó, su voz temblorosa pero intrépida, sintiendo que todo podía desmoronarse de un momento a otro. Soy aquellos a quienes has olvidado, y también eres tú misma, respondió la figura que emergía, trayendo consigo la terrorífica revelación de que no estaban solos en este proceso. María, temerosa pero despertando a su valentía, susurró en voz baja, si somos nosotros, ¿por qué tantos dolorosos secretos? La figura sonrió, un acto que parecía pegar más hondo que cualquier golpe. Porque hay poder en la verdad, y en la conexión con quienes vinieron antes. Pero también hay un precio. El sótano tembló con una intensidad aterradora, como si conectara con las profundas raíces de la historia familiar. Las luces titilaron frenéticamente, y la sensación de peligro crecía como un titán en la oscuridad. ¿Qué precio?, preguntó María, sin poder contener el aliento. La incertidumbre acechaba al fondo de su mente, empujándola hacia el abismo. Estás a punto de enterarte, querida María. Tu vida, la de tu hijo, todo lo que han vivido y quienes son está a punto de ser completamente transformado. La verdad no solo otorga poder, también exige sacrificio. Con cada palabra, María sintió como el tiempo se suspendía, atrapada entre el pasado y el futuro. La sombra de su historia giraba a su alrededor, lista para revelar un secreto que podría alterar el rumbo de sus vidas para siempre. Y en ese instante crítico, el tenue brillo de la luz en el sótano pareció apagar, dejando todo a la deriva en un mar de oscuridad, mientras la figura continuaba hablando sin ser vista. ¿Estás lista para descubrir lo que el destino guarda para vos? La pregunta resonó, crujiente y cruda, mientras María se preparaba para un final inesperado. Su corazón no solo latía por su propia vida, sino por los ecos de todas las almas que habían sido olvidadas. Una verdad brutal y liberadora esperaría en las sombras, ansiosa por ser revelada. La oscuridad en el sótano era palpable, como si la misma atmósfera se hubiera vuelto densa, casi viscosa. María sintió como su piel se erizaba, y el frío le calaba hasta los huesos. El rostro emergente seguía sonriendo, pero su expresión se tornaba cada vez más inquietante.
Debes saber que las sombras no solo son recuerdos, son también los fantasmas de las decisiones que tomaste y de los caminos que elegiste, susurró la figura, su voz resonando en su mente como un eco lejano. ¿Decisiones? La palabra se arrastró por la lengua de María, ignota y pesada. ¿Qué decisiones? Nunca he tomado ninguna que me haya llevado a este horror. Su propia voz parecía un susurro distante, perdida en la oscuridad que la rodeaba. El niño, Luis, tomó su mano. Su pequeño agarre era un consuelo en medio de la tormenta. Mamá, no podemos quedarnos aquí. Debemos salir, insistió, su voz casi un lamento. Pero la fuerza de la figura lo mantenía a raya. La luz parpadeó de nuevo, iluminando fugazmente el sótano y revelando las sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. Cada una de ellas ofrecía fragmentos de vidas pasadas, de rostros familiares distorsionados por la tristeza. Era como si las visiones del pasado quisieran advertirle de un peligro inminente. Tus ancestros cargan consigo secretos que han deseado desenterrar por generaciones, continuó la figura, alzando un dedo. Pero cada verdad tiene un coste. La verdad sobre el dolor que separó a tu familia, sobre las pérdidas que arrasaron su unión. Si lo que buscas es resolver el misterio, es posible que tú misma debas enfrentar lo que está oculto dentro de ti. María sintió el nudo en su estómago apretarse más. ¿Qué recuerdos existían en su interior que ni ella conocía? Decidió que debía saberlo. Dime qué tengo que hacer, exclamó, su voz resonando con una determinación renovada. Los ecos del pasado deben ser liberados, respondió la figura, con una seriedad que hacía que el aire a su alrededor se volviera electrizante. Nadie puede escapar del ciclo hasta que enfrente la raíz del problema. Deberás buscar el objeto que guarda la verdad. Está en el lugar donde la familia se rompió mientras hablaba. El sótano pareció girar, como si el mundo entero estuviera dando vueltas a su alrededor. De repente, las sombras comenzaron a moverse con más intensidad, creando un remolino que amenazaba con tragar todo a su paso. ¿Qué objeto? ¿Dónde? Gritó María, intentando mantener el enfoque en aquella figura. La voz del susurro en su mente creció, casi ensordecedora. En la caverna que alguna vez fue hogar. Allí encontrarás lo que anhela ser descubierto. Recuerda, el sacrificio de la verdad puede ser el precio de tu libertad, y el destino de Luis podría estar atado a ese secreto. Antes de que María pudiera formular otra pregunta, las luces parpadearon una vez más y el sótano comenzó a temblar. El rostro se desvaneció en la oscuridad, dejando a María y Luis sumidos en un curioso silencio. De repente, un nuevo sonido rompió el hechizo, un antiguo mecanismo, como si las paredes mismas revelaran un camino oculto. Luis le agarró la mano con fuerza, sus ojos brillando con una mezcla de temor y determinación. «Mamá, ¿qué hacemos?», preguntó, su voz temblando. Ella miró a su alrededor, sintiendo la presión de lo desconocido. «Debemos encontrar esa caverna, Luis. El viaje que se nos presenta no será fácil, pero es el único camino hacia la verdad». Mientras avanzaban en la dirección del ruido, el aire frío se transformó en un cuarto de eco, donde cada paso resonaba con la historia de su familia. En su interior, una voz, aunque tenue, le recordaba que podrían estar arriesgando mucho más que solo el pasado. Justo cuando estaban a punto de cruzar hacia la nueva habitación, un fuerte estruendo resonó a sus espaldas. Se volvieron y vieron que la oscuridad comenzaba a cerrarse como un depredador, lista para reclamar lo que había sido descuidado por tanto tiempo. «¡Rápido!», gritó María, y con el corazón disparado, ella y Luis se lanzaron hacia el umbral de lo desconocido. Sabían que no había vuelta atrás. «Al final de este túnel», exclamó María, «podría estar la respuesta a todo lo que hemos perdido». Pero a medida que se adentraban, una sensación de inevitabilidad se cernía sobre ellos. «¿Pero a qué coste, mamá?». La pregunta de Luis quedó suspendida en el aire, mientras la apertura se cerraba detrás de ellos, dejándolos atrapados en la búsqueda de su propia verdad aterradora. Las sombras, una vez más, susurraban promesas y advertencias, y mientras el silencio envolvía el túnel, María se preguntó si realmente estaban listos para enfrentar lo que vendría. ¿El pasado estaba listo para liberarse, o más bien, para reclamar lo que alguna vez fue suyo?
La oscuridad avanzaba con pasos seguros tras ellos, y María sintió que el tiempo se acortaba. La verdad se distorsionaba en el horizonte, y en su interior, una pregunta resonaba cada vez más fuerte: ¿estás lista para asumir el precio? El túnel se estrechaba a medida que avanzaban, cada paso resonando como un eco de sus propios miedos. El piso estaba húmedo y frío, y María sintió como la respiración de Luis se volvía entrecortada, como si la presión del entorno lo oprimiera. La luz que apenas iluminaba su camino parpadeaba erráticamente, y la sombra tras ellos parecía moverse, como si tuviera vida propia, acercándose poco a poco con cada momento que pasaba. «Mamá, ¿ves eso?». Luis apuntó con un temblor en su voz, sus ojos fijos en algo más adelante. María contuvo la respiración y siguió su mirada. En la distancia, una tenue luz se filtraba por una abertura, proyectando un brillo extraño que iluminaba las paredes cubiertas de musgo. La luz parecía pulsar, como si un corazón antiguo latiera en su interior, invitándolos a acercarse más. «Sí, vamos, hijo», dijo María, tratando de mantener la calma a pesar del creciente temor que sentía. Pero cada paso hacia la luz parecía pesado, como si el aire a su alrededor se volviera más denso. A medida que se acercaban, la luz reveló inscripciones grabadas en las paredes. Eran símbolos que no reconocía, pero que aseguraban la existencia de una historia que había estado enterrada durante demasiado tiempo. Algunas figuras representaban a personas, otras a criaturas oscuras y aterradoras. Un escalofrío recorrió la espalda de María. «Esto tiene que ser parte de los secretos de nuestra familia», murmuró, tocando una de las inscripciones. En ese momento, una vibración resonó en el túnel, y la luz pareció parpadear más fuerte. Atraída por la energía, una sombra más oscura en la parte posterior del túnel se arremolinó, causando que una puerta de piedra antigua se abriera de golpe, revelando un cuarto amplio y desolado. «Mamá, no. No debemos entrar», Luis gritó, aferrándose a su mano con fuerza. Sus ojos reflejaban el mismo terror que María sentía en su interior. La oscuridad en el cuarto parecía viviente, una entidad en espera, ansiosa por descifrar la presencia de los intrusos. «Luis, tengo que hacerlo», respondió María, mirando a su hijo con seriedad. «Esto es parte de nosotros, y si queremos entender lo que ha pasado, debemos afrontar esto». Los muros habían comenzado a cobrar vida bajo la luz parpadeante, y el eco de sus voces resonaba a través de las piedras. La figura del sótano había mencionado un sacrificio, quizás este era el lugar donde debía suceder. Con un profundo suspiro, María dio un paso hacia el umbral. Pero cuando el primero de sus pies tocó el suelo del cuarto, el eco se transformó en un grito desgarrador. «María». La voz resonó con un timbre familiar, como si perteneciera a alguien cercano. «¿No estás lista? Detente». Era como si su propia madre hablara desde más allá del umbral, empujando su memoria hacia la superficie. María sintió que el tiempo se detenía un instante, y su corazón se aceleró. «Mamá», susurró, la nostalgia apretando su pecho, el peso de las decisiones y secretos perdidos comenzó a envolverla. Las sombras de su familia se alzaban, sus caras dibujadas en el aire, mirándola con acusación. «Has llegado aquí porque no has aprendido. Aquí, solo hay más dolor», dijo otra voz, esta vez más oscura, más grave. Luis, con lágrimas en los ojos, la miró. «Mamá, por favor, ¿no podemos irnos?». Su mano ahora temblaba, pero su voz se mantenía firme. En ese instante, María comprendió que los ecos del pasado no solo eran advertencias, eran también un llamado para romper el ciclo. La luz en el cuarto chisporroteó, como si esperara su respuesta. María sintió como el sudor perlaba su frente, la presión de lo que había estado buscando apretando contra su pecho. «¿Qué debo hacer?», exclamó, mirando hacia el interior del cuarto oscuro, donde tanto dolor y secretos podrían residir. «Libera lo que llevas adentro, enfrenta lo que teme», resonó la voz de la figura que había encontrado en el sótano, ahora casi un susurro. Era una invitación y una advertencia al mismo tiempo. El eco de la pregunta anterior de Luis resonaba en su mente, ¿pero a qué coste? Un silencio sepulcral llenó el espacio, y María, con el corazón latiendo fuerte, comenzó a dar un paso más hacia la visión tormentosa de su familia, dispuesta a enfrentarse a lo que había estado oculto durante tanto tiempo.
Cuando su pie finalmente tocó el suelo del cuarto, una explosión de imágenes la abrumó, recuerdos, caras de seres queridos, y el llanto de lo que una vez fue. La luz brilló intensamente un instante antes de que todo se volviera negro, y sintió que caía, atrapada entre el tiempo y las decisiones no tomadas. Cuando la oscuridad se desvaneció, un nuevo mundo se reveló ante sus ojos. Uno que desafió todo lo que creía saber, y ahí, en el centro, una figura aguardaba. Bienvenida, María. Sabías que este momento llegaría. La voz era seductora y peligrosa, un eco que prometía respuestas pero también guardaba el peso de lo que estaba por venir. Pero, ¿a qué precio realmente? El aire en el cuarto se sentía denso y saturado con el eco de las palabras de la figura. María, temblando, se encontró rodeada de una luz tenue pero intensa, que parecía dibujar más sombras de las que iluminaba. El rostro en el centro se hizo más claro, una mujer de cabello largo y lacio, con ojos que reflejaban el dolor acumulado a través de generaciones. «¿Sabías que este momento llegaría?», repitió la figura, su voz resonando en la mente de María. La angustia se agolpó en su pecho. «Eres la elegida para liberar el legado, pero también la que debe enfrentar sus miedos». ¿Miedos? María balbuceó, sintiendo el frío de la realidad a su alrededor. «He enfrentado tanto, ¿qué más quieren de mí?». La mujer sonrió, pero no había alegría en su expresión. «No se trata solo de enfrentar, sino de entender. Cada sombra que ves aquí, cada lamento, es parte de ti. Lo que llevas dentro no solo son historias de dolor, también son historias de amor y esperanza». Luis, aferrado a la pierna de su madre, sintió el ambiente cambiar. La luz comenzó a atraerlo, como un faro en medio de la tormenta. «Mamá, no estoy seguro de esto», dijo, sus ojos reflejando la mezcla de miedo y curiosidad que todos habían sentido. «¿Qué si está en peligro?». «Luis, debemos saber la verdad», respondió María, su voz temblando pero firme. «Cada sacrificio tiene su precio, pero es hora de que paguemos por la libertad». Las sombras alrededor comenzaron a girar, formando un remolino de recuerdos y experiencias. Cada figura parecía querer contar su historia, una narración olvidada que necesitaba ser escuchada. María cerró los ojos, sintiendo cómo la conexión con su linaje pulsaba en su interior. Comprendía que había una verdad esperando ser revelada, despojándose del miedo que la había mantenido paralizada por tanto tiempo. María tomó un paso adelante. «Estoy lista», dijo con determinación, aunque su voz temblaba. «Muéstrame lo que debo ver». El cuarto vibró, y una imagen comenzó a materializarse en el vacío. María vio su historia familiar, encuentros y desencuentros, amores perdidos y risas compartidas, pero en medio de todo, un hilo oscuro que ataba a su familia a un legado de sufrimiento. «No», gritaron las figuras a su alrededor, como si repentinamente comprendieran que ella iba a romper un ciclo que había perdurado. ¿Por qué?, María preguntó, temblando por la verdad. «¿Por qué debemos cargar con este dolor?». «Porque lo hemos olvidado», respondió la figura, el eco resonando con la fuerza de su desesperación. «Cada sacrificio realizado quedó atrapado entre las sombras. Solo enfrentando la historia podremos liberarnos de su carga». Luis, sintiendo la angustia de su madre, dio un paso al frente. «Entonces, enfrentémoslo juntos. No debemos tener miedo a nuestras raíces». La voz del niño resonó con la fuerza de una verdad que parecía brillar en la oscuridad. La figura antigua sonrió, una mezcla de orgullo y tristeza. «Exactamente. La unión de los corazones es lo que traerá la luz». María tomó la mano de su hijo, sintiéndose más fuerte con su presencia. «Vamos a enfrentar esto», murmuró, sintiendo que todo se movía a su alrededor. Entonces, las sombras comenzaron a girar más rápido, creando un torbellino de susurros y gritos, cada uno clamando por libertad. Era el momento culminante. María sabía que el sacrificio que debían hacer era abandonar el miedo y aceptar su verdad. La luz se intensificó, y en un instante, cada sombra comenzó a desvanecerse. «El pasado les pertenece. Ahora es su hora», resonó la figura, mientras la oscuridad se contraía en un punto brillante. Los ecos de su familia comenzaron a llegar a su mente, historias de amor, pérdida, y la búsqueda de redención.
María sintió su corazón latir con fuerza, su aliento se aceleró mientras aceptaba la conexión. Estamos listos, proclamó, una conmoción profunda recorrió el espacio y, allí, en medio de la luz, comprendió, el legado no era solo sufrimiento, también era esperanza, amor y la fuerza para cambiar el futuro. Las sombras fueron absorbidas por la luz, cada grito transformándose en un susurro de agradecimiento. Ahora estamos en paz, resonó la voz de la figura, mientras un brillo cálido iluminaba el cuarto. María y Luis, unidos en su decisión de enfrentar el dolor del pasado, comenzaron a caminar hacia adelante, llenos de una fuerza renovada. Una paz silenciosa se asentó en su corazón, sabiendo que habían liberado a su familia. Finalmente, la oscuridad fue reemplazada por una luz radiante, un nuevo comienzo aguardaba. María supo que el costo del sacrificio era la aceptación, y así, con un resplandor en sus almas, volvió a Tlalpan, notando cómo el aire se sentía más ligero y la esperanza brillaba. El pueblo no solo sería testigo de la panadería de los Pérez, sino de una nueva historia, la de una familia curando sus heridas y llevando luz a la oscuridad. Al final, no solo habían encontrado su lugar, habían creado uno nuevo, lleno de amor y posibilidades. Digamos que lo que ahora queda es una llamada urgente y sincera a todos ustedes, necesitan suscribirse ahora mismo para no perderse más historias como esta, llenas de emoción y lecciones de vida. Haz clic en el botón de like ahora mismo. Cada pulgar hacia arriba alimenta nuestro trabajo y nos ayuda a llegar a más corazones como el tuyo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber lo que piensan, y por último, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ser parte de esta historia. No esperen ni un segundo más para ser parte de esta comunidad. Ustedes son los verdaderos fans que harán la diferencia.